Capítulo 1. El poder de la claridad mental. ¿Por qué pensamos de forma confusa? Pensar con claridad no es simplemente tener pensamientos lógicos, es un proceso mucho más profundo que involucra la forma en que percibimos la realidad, interpretamos los acontecimientos y filtramos la información que llega a nuestra mente. Sin embargo, la mayoría de las personas vive atrapada en una niebla constante de pensamientos dispersos, preocupaciones innecesarias y creencias heredadas que enturbian su capacidad de ver las cosas con precisión. Este primer capítulo está dedicado a comprender qué significa realmente la claridad mental y por qué, tantas veces, nuestra mente se ve atrapada en la confusión. Desde que despertamos por la mañana, nuestra mente empieza a generar pensamientos. Algunos están ligados a lo que ocurrió ayer, otros a lo que tememos que ocurra en el futuro, y solo unos pocos se relacionan con lo que verdaderamente está ocurriendo en el presente. Esa dispersión genera ruido mental, un ruido que puede ser tan intenso que nos impide distinguir lo que realmente importa de lo que es secundario. Y cuando la mente está llena de ruido, es casi imposible tomar decisiones correctas, porque cada decisión se convierte en una reacción al caos interno, en lugar de ser una respuesta consciente y bien analizada. La claridad mental, en cambio, es como el agua de un lago en calma. Cuando el agua está quieta, puedes ver el fondo con detalle, las piedras, la arena, los peces que nadan lentamente. Cuando el agua está agitada, todo se distorsiona y apenas logras ver lo que hay debajo. Tu mente funciona igual. Si está en calma, percibes la realidad tal como es. Si está en agitación constante, solo ves reflejos deformados. ¿Por qué pensamos de forma confusa? La respuesta no es única, pero sí podemos identificar varias causas comunes. La primera es la sobrecarga de información. Vivimos en una era en la que, a través de nuestros teléfonos y computadoras, recibimos cientos de estímulos cada hora, noticias, mensajes, redes sociales, notificaciones, anuncios. Esa avalancha de datos interrumpe nuestra capacidad de enfocarnos, fragmenta nuestra atención y hace que terminemos pensando de manera superficial. Cuando no hay profundidad, los pensamientos se vuelven confusos. La segunda causa de confusión es la influencia de nuestras emociones. Las emociones son poderosas y necesarias, pero cuando no las comprendemos ni sabemos gestionarlas, se convierten en un velo que distorsiona la percepción. La ira puede hacernos exagerar los problemas, el miedo puede hacernos ver peligros donde no los hay, y la tristeza puede hacer que olvidemos lo positivo. Una mente dominada por emociones intensas es como un cristal empañado, no importa cuánto intentes mirar, no verás con claridad hasta limpiarlo. Otra causa es el hábito de pensar sin cuestionar. Muchas de nuestras ideas provienen de lo que hemos escuchado desde pequeños, en la familia, en la escuela, en la sociedad. Aceptamos creencias sin examinarlas, y esas creencias terminan actuando como filtros invisibles que condicionan nuestras decisiones. Por ejemplo, alguien que desde niño escuchó que el dinero es malo, probablemente crecerá tomando decisiones financieras limitantes, incluso sin ser consciente de ello. Esa confusión no proviene de falta de inteligencia, sino de falta de claridad para identificar qué pensamientos son realmente propios y cuáles fueron heredados. Además, nuestra mente tiende a simplificar la realidad. Frente a situaciones complejas, busca explicaciones rápidas, aunque sean incorrectas. Este fenómeno, conocido como sesgo cognitivo, nos lleva a tomar atajos mentales que a veces resultan dañinos. Por ejemplo, si una persona te habla con un tono brusco, tu mente puede concluir de inmediato, está enojada conmigo. Pero en realidad, puede que esa persona simplemente esté cansada o preocupada por otro asunto. Al sacar conclusiones rápidas, pensamos de forma confusa. La confusión mental también surge de la falta de autoconocimiento. Cuando no sabemos quiénes somos, cuáles son nuestros valores, qué queremos y qué no queremos, terminamos adoptando decisiones basadas en lo que esperan los demás, en lo que dicta la moda o en lo que parece más fácil en el momento. Pero vivir sin claridad sobre uno mismo es como navegar sin brújula. Puedes avanzar, sí, pero no necesariamente hacia el destino correcto. Ahora bien, comprender estas causas no significa culparnos ni sentirnos incapaces. Todos, en mayor o menor medida, hemos experimentado la confusión mental. El verdadero poder está en darnos cuenta de que la claridad es algo que se puede entrenar, cultivar y fortalecer.
La mente es como un músculo. Cuanto más la ejercitas en prácticas de reflexión consciente, observación y orden, más clara se vuelve. Imagina por un momento cómo sería tu vida si cada mañana pudieras empezar con una mente despejada, enfocada y libre de ruido. Sería mucho más fácil tomar decisiones importantes, desde elegir en qué proyectos trabajar hasta decidir cómo responder a una discusión. Esa capacidad no es un don reservado a unos pocos, es el resultado de una disciplina mental que cualquiera puede desarrollar. El primer paso hacia la claridad consiste en reconocer el estado actual de tu mente. Si vives con pensamientos dispersos, emociones desbordadas y preocupaciones constantes, es normal que te cueste decidir. No eres tú el problema, sino el desorden mental acumulado. Tal como una habitación llena de objetos innecesarios dificulta encontrar lo que buscas, una mente llena de pensamientos caóticos impide que encuentres la verdad. La claridad mental también requiere espacio. Cuando tu vida está saturada de actividades, compromisos y distracciones, tu mente no tiene lugar para organizar las ideas. Por eso, uno de los grandes enemigos de la claridad es la prisa. Cuando intentamos resolver todo de inmediato, cuando nunca nos detenemos a respirar y reflexionar, nuestra mente se convierte en un torbellino. En cambio, cuando nos damos tiempo para pausar, ordenar y priorizar, lo confuso empieza a aclararse. Un aspecto interesante es que la claridad no significa ausencia de problemas. Muchas personas piensan que pensar con claridad es posible solo cuando todo está bajo control. Pero la realidad es la contraria, la claridad es más necesaria precisamente en medio del caos. Cuando la vida se vuelve complicada, la capacidad de ver con calma y lucidez se convierte en una ventaja inmensa. Por eso, cultivar la claridad mental no es un lujo, es una necesidad. Significa aprender a detener el ruido, reconocer las emociones sin dejar que gobiernen, cuestionar las creencias heredadas y dar espacio al pensamiento profundo. Significa recuperar el control de la mente para que no sea un campo de batalla, sino una herramienta poderosa al servicio de tu vida. Al final, pensar con claridad es un acto de libertad. Una mente confusa es una mente atrapada por influencias externas, reacciones automáticas y miedos irracionales. Una mente clara, en cambio, es dueña de sus decisiones, porque puede ver la realidad tal como es y actuar en consecuencia. Esa libertad interior es la que marca la diferencia entre quienes avanzan con firmeza hacia sus metas y quienes se pierden en caminos inciertos. En los próximos capítulos aprenderás técnicas concretas para identificar los sesgos, ordenar tus pensamientos, gestionar tus emociones y tomar mejores decisiones. Pero antes de avanzar, quédate con esta idea fundamental: la claridad mental no llega sola, se construye cada día, con intención y práctica. Cada vez que eliges detener el ruido y observar con atención, estás desbloqueando un poco más el poder de una mente C. Capítulo 2. Identificar los sesgos que nublan tus decisiones. Si en el primer capítulo comprendimos que la claridad mental es como un agua tranquila en la que se refleja la realidad sin distorsiones, ahora daremos un paso más profundo: aprender a reconocer los sesgos que contaminan esa claridad. Un sesgo es como una mancha en el cristal de unas gafas. Aunque mires con atención, la visión estará distorsionada sin que seas plenamente consciente de ello. Por eso, identificar los sesgos cognitivos que influyen en tu manera de pensar es un paso indispensable para tomar mejores decisiones. Vivimos convencidos de que somos seres racionales, pero la verdad es que gran parte de nuestras elecciones no se basan en la lógica, sino en atajos mentales creados por la mente para ahorrar energía. Estos atajos, aunque útiles en algunas circunstancias, también nos llevan a errores sistemáticos de juicio. Dicho de otra forma, los sesgos nos hacen creer que vemos la realidad tal como es, cuando en realidad solo vemos una versión limitada y parcial. Existen decenas de sesgos estudiados por la psicología cognitiva, pero aquí nos centraremos en los más comunes y peligrosos, aquellos que con más frecuencia nublan la claridad y afectan nuestras decisiones cotidianas. El sesgo de confirmación. Este es quizá el más conocido. Se trata de la tendencia a buscar, recordar y valorar más la información que confirma lo que ya creemos, mientras ignoramos o descartamos lo que contradice nuestras ideas. Imagina que piensas que cierto tipo de alimentación es la más saludable. Buscarás artículos, vídeos y opiniones que respalden esa creencia, pero desestimarás sin analizar las pruebas contrarias.
Este sesgo crea una burbuja mental que refuerza nuestras convicciones y nos impide ver otras perspectivas. Una persona con sesgo de confirmación no busca la verdad, sino la comodidad de tener razón. Y cuando la claridad se sacrifica en favor de la comodidad, las decisiones se vuelven pobres. Para enfrentarlo, es necesario entrenar la mente en la incomodidad de cuestionarse. Preguntarte, ¿y si me equivoco? ¿Qué evidencia sólida existe en contra de mi postura? Es una forma poderosa de limpiar la distorsión que este sesgo provoca. El sesgo de disponibilidad. Nuestra memoria no es una base de datos perfecta. Los eventos que recordamos con más facilidad no son necesariamente los más frecuentes o representativos, sino aquellos que nos impactaron más. Por ejemplo, si has visto varias noticias sobre accidentes aéreos, puedes creer que volar es más peligroso que conducir, cuando en realidad las estadísticas muestran lo contrario. Este sesgo nos engaña porque lo que viene rápidamente a la mente parece más real o más probable de lo que es en realidad. Así, decisiones importantes, como invertir dinero, viajar o incluso confiar en alguien, pueden verse contaminadas por impresiones inmediatas, no por datos sólidos. La mejor defensa contra este sesgo es aprender a apoyarse en la evidencia. Antes de decidir, pregúntate, ¿estoy basando mi conclusión en un recuerdo vívido pero aislado o en un análisis real de los datos? El sesgo de anclaje. Otro sesgo muy común es el anclaje. Nuestra mente se aferra al primer dato que recibe como si fuese un punto de referencia absoluto, aunque no tenga fundamento. Si entras a una tienda y ves un abrigo con un precio inicial de 500 euros, y luego lo rebajan a 200, puede que pienses que es una ganga, cuando en realidad quizás nunca valió los 500. El primer número visto actúa como ancla que condiciona tu juicio. Este sesgo no solo afecta las compras, sino también negociaciones, evaluaciones y decisiones cotidianas. La mente se queda atrapada en ese primer dato, y a partir de él organiza toda su interpretación. Combatirlo implica desarrollar la disciplina de desconfiar de la primera impresión numérica y contrastarla con diferentes fuentes y comparaciones. Recordar que ningún dato aislado puede ser la base de una decisión clara. El sesgo del optimismo y del pesimismo. La mente también se inclina a exagerar hacia un extremo. Algunos tienden a sobrevalorar lo positivo y subestimar los riesgos, otros, en cambio, magnifican los problemas y apenas ven las oportunidades. Ambos extremos nublan la claridad, porque nos impiden tener una visión equilibrada. El optimismo excesivo puede llevar a endeudarse sin medir consecuencias, confiar ciegamente en proyectos inviables o minimizar señales de advertencia. El pesimismo extremo, por su parte, puede paralizar, hacer que alguien rechace oportunidades valiosas o viva con miedo constante. La claridad requiere aprender a ver tanto los riesgos como las posibilidades con objetividad. Ni inflar ni disminuir, sino observar con equilibrio. El sesgo del grupo o pensamiento colectivo. Muchas veces no pensamos con nuestra propia mente, sino con la mente de la mayoría. La presión social es tan fuerte que terminamos adoptando opiniones y decisiones solo porque todos parecen estar de acuerdo. Este sesgo es peligroso porque la mayoría puede equivocarse. La historia está llena de ejemplos de sociedades enteras que aceptaron como verdades cosas que eran falsas o injustas. El pensamiento grupal elimina la reflexión individual. Nos da la falsa seguridad de que, si todos piensan igual, debe ser cierto. Pero la claridad nace precisamente de la capacidad de cuestionar lo que la multitud repite. Un antídoto contra este sesgo es atreverse a pensar diferente, aunque incomode. Preguntarte, si estuviera solo en esta situación, ¿llegaría a la misma conclusión? Te ayuda a medir si tu decisión es auténtica o simplemente una copia de lo colectivo. El sesgo de la emoción inmediata. Aunque las emociones cumplen un papel esencial en la vida, cuando dominan el momento de decidir, suelen nublar el juicio. El enojo puede hacer que tomes decisiones impulsivas que luego lamentas, la euforia puede empujarte a promesas que no podrás cumplir, y el miedo puede hacer que pierdas oportunidades valiosas. La claridad exige aprender a reconocer cuando una emoción está tomando el control. No se trata de eliminar la emoción, sino de darle espacio antes de decidir. Muchas veces basta con esperar unas horas o un día antes de actuar para que la intensidad emocional baje y la razón recupere su lugar. ¿Cómo identificar tus propios sesgos?
Conocer los sesgos en teoría es útil, pero lo más transformador es aprender a detectarlos en tu vida diaria. Puedes empezar observando tus reacciones automáticas. ¿Tiendes a buscar solo la información que respalda lo que ya piensas? ¿Tus recuerdos más vívidos influyen más que los datos reales? ¿La primera cifra que ves en algo condiciona demasiado tu opinión? ¿Sueles seguir lo que todos hacen sin detenerte a reflexionar? ¿Tus emociones inmediatas deciden por ti más que tu razonamiento? Responder con sinceridad a estas preguntas es un ejercicio de autoconocimiento que te permitirá ver qué sesgos dominan tu mente. El valor de reconocer la imperfección mental. Aceptar que nuestra mente está llena de sesgos no es un signo de debilidad, sino de madurez. Nadie está libre de ellos. Incluso los expertos en psicología y economía conductual reconocen que, aunque los conocen, siguen cayendo en ellos de vez en cuando. La diferencia está en que, al identificarlos, pueden minimizar su impacto. Tú también puedes entrenarte para reconocer cuando un sesgo está operando. Cada vez que lo detectes, tu mente se volverá más lúcida, más libre, más capaz de ver la realidad como es. Sesgos y decisiones importantes. Piensa en las decisiones que marcarán tu vida: elegir una pareja, una carrera, un trabajo, un lugar donde vivir, un proyecto donde invertir tiempo y energía. Todas ellas pueden ser distorsionadas por los sesgos. Si no los reconoces, tus elecciones no serán fruto de claridad, sino de atajos inconscientes. El camino hacia mejores decisiones no empieza con acumular más información, sino con limpiar la forma en que la mente procesa esa información. Identificar los sesgos es como encender una luz en una habitación oscura. De pronto, ves lo que antes estaba oculto y puedes moverte con mayor seguridad. Lara. Capítulo 3. ¿Cómo ordenar tus pensamientos en momentos de presión? La verdadera prueba de la claridad mental no aparece en los días tranquilos, cuando nada nos exige demasiado. El desafío real llega en los momentos de presión, cuando el tiempo es limitado, cuando los problemas se acumulan, cuando las emociones se intensifican y las decisiones parecen urgentes. Es entonces cuando la mente puede convertirse en un campo de batalla caótico, si se entrena, en un espacio de orden y dirección. Ordenar los pensamientos en situaciones de presión es una de las habilidades más valiosas que puedes desarrollar. Una mente desordenada reacciona, una mente ordenada responde con inteligencia. En este capítulo exploraremos cómo se produce el desorden mental bajo presión, cuáles son sus consecuencias y qué estrategias concretas puedes aplicar para recuperar el control y mantener la claridad en medio del caos. La mente bajo presión. Cuando enfrentamos presión, nuestro sistema nervioso activa mecanismos de supervivencia. El cuerpo libera adrenalina y cortisol, las hormonas del estrés. Esta reacción es útil en ciertos contextos, por ejemplo, para escapar de un peligro inmediato, pero en la vida moderna, donde la mayoría de los problemas requieren reflexión más que huida, esta respuesta puede ser contraproducente. Bajo presión, los pensamientos tienden a fragmentarse. La mente salta de una preocupación a otra sin terminar de profundizar en ninguna. ¿Qué pasará si fracaso? ¿Qué pensará la gente? ¿Y si me despiden? ¿Y si no tengo tiempo suficiente? Ese torbellino genera ruido interno y consume energía mental. Lo curioso es que la presión no siempre viene de fuera, muchas veces somos nosotros mismos quienes la amplificamos con pensamientos anticipatorios o catastróficos. Este estado lleva a errores comunes, decisiones precipitadas, incapacidad de priorizar, olvidar detalles esenciales y actuar de manera reactiva en lugar de estratégica. Para evitarlo, es fundamental aprender a ordenar los pensamientos de manera consciente. La importancia de pausar. El primer paso para ordenar la mente en momentos de presión es detenerse. Puede parecer contradictorio: si el tiempo apremia, ¿cómo voy a detenerme? Pero justamente ahí reside el secreto. Cuando actúas bajo la presión del reloj y del caos, tu mente se acelera y pierde precisión. Una pausa breve, incluso de unos segundos, puede ser suficiente para recuperar control. Respirar profundamente, cerrar los ojos un instante, dar un paseo corto o simplemente quedarse en silencio ayuda a que el cerebro reduzca la intensidad del ruido. Esa pausa es como reorganizar los papeles de un escritorio antes de empezar a trabajar. No soluciona el problema por sí sola, pero crea las condiciones para afrontarlo mejor.
Separar lo urgente de lo importante. En medio de la presión, todo parece urgente. Pero no todo lo que reclama tu atención merece tu energía inmediata. Una de las claves para ordenar los pensamientos es distinguir entre lo que realmente es importante y lo que solo parece urgente. Un ejemplo claro es el correo electrónico en el trabajo. Recibir mensajes constantes genera la sensación de que todo requiere respuesta inmediata, cuando en realidad muchas de esas demandas pueden esperar. En cambio, planificar un proyecto a largo plazo, aunque no grite por atención, suele ser más importante para tus resultados futuros. La claridad surge cuando entrenas la mente para hacer esta distinción. Urgente no siempre es importante. Cuando aprendes a identificar lo prioritario en medio de la presión, puedes dirigir tu energía hacia lo que realmente impacta en tu vida. Fragmentar el problema. Otro método para ordenar los pensamientos bajo presión es dividir el problema en partes más pequeñas. La confusión suele aumentar cuando vemos un desafío como una montaña inabarcable. Pero si fragmentamos esa montaña en escalones, cada paso se vuelve manejable. Imagina que tienes que entregar un proyecto extenso en poco tiempo. Si piensas en todo lo que falta, el estrés se multiplica. Pero si decides, primero haré un esquema, luego escribiré la introducción, después la sección principal y finalmente revisaré, el caos se convierte en un plan estructurado. La mente se ordena cuando deja de ver el todo como un abismo y empieza a verlo como una secuencia de pasos claros. El poder de escribir los pensamientos. Bajo presión, la mente se llena de ideas inconclusas que rebotan una y otra vez. Una forma poderosa de ordenarlas es sacarlas al papel. Escribir lo que piensas no solo libera espacio mental, también te permite ver con objetividad lo que antes era un torbellino interno. Haz el ejercicio de anotar: ¿cuál es el problema? ¿Qué opciones tengo? ¿Qué riesgos existen? ¿Qué acciones concretas puedo dar ahora mismo? Este simple hábito transforma pensamientos dispersos en un mapa claro de posibilidades. Lo que estaba enredado dentro de ti, al plasmarse en palabras, empieza a organizarse. Mantener la perspectiva. La presión distorsiona la perspectiva. Un error pequeño puede parecer una catástrofe, un obstáculo puede verse como un muro infranqueable. Ordenar la mente implica recordar el panorama completo. Pregúntate: ¿este problema será relevante dentro de un mes, un año o 5 años? Esta pregunta ayuda a reducir la exageración emocional que genera la presión. Muchas veces, lo que parece un drama en el presente pierde importancia con el tiempo. Al ampliar la perspectiva, tu mente se reordena automáticamente, porque deja de magnificar lo inmediato y se centra en lo esencial. Gestionar la emoción antes que la lógica. En momentos de presión, la emoción suele imponerse a la razón. El miedo, la ira o la ansiedad toman el control y empujan a decisiones impulsivas. Ordenar los pensamientos requiere primero regular la emoción. ¿Cómo hacerlo? Reconociéndola sin juzgarla. Decirte: estoy sintiendo miedo o estoy enojado es el primer paso para no dejar que la emoción dirija tus decisiones. Una vez identificada, puedes aplicar técnicas de respiración, movimiento físico o incluso hablar con alguien de confianza para liberar esa energía. Cuando la emoción baja de intensidad, la mente recupera la capacidad de razonar con claridad. El arte de simplificar. La presión suele complicar todo. Pensamos en 20 posibilidades, en 100 riesgos, en 1000 consecuencias. La claridad surge cuando simplificamos. Preguntarte: ¿cuál es el paso más simple y directo que puedo dar ahora? Puede transformar el caos en acción efectiva. Ordenar los pensamientos no siempre significa tener un plan perfecto, sino encontrar la próxima acción concreta que te saque del bloqueo. Esa simplicidad corta la cadena de pensamientos confusos y abre espacio para avanzar. Aprender a priorizar con criterios claros. Una mente ordenada bajo presión sabe priorizar. No se trata de hacer todo, sino de decidir qué es lo más valioso. Un método práctico es usar 3 criterios: impacto, urgencia y energía disponible. Impacto: ¿qué decisión o acción generará más resultados a largo plazo? Urgencia: ¿qué requiere atención inmediata para evitar consecuencias negativas? Energía disponible: ¿qué puedo hacer ahora con el nivel de energía que tengo?
Aplicar estos criterios evita que la presión te lleve a invertir esfuerzo en lo irrelevante y te ayuda a canalizar tu claridad hacia lo que realmente cuenta. Convertir el orden en hábito. No basta con ordenar la mente de manera ocasional. La verdadera maestría surge cuando lo conviertes en hábito. Esto implica practicar diariamente la pausa consciente, la escritura de pensamientos, la reflexión sobre prioridades y la gestión de emociones. Cada vez que repites estas prácticas, tu mente se acostumbra a mantenerse organizada incluso en medio de la presión más intensa. Con el tiempo, descubrirás que lo que antes te desbordaba ya no te afecta de la misma manera. Tu mente, entrenada en la claridad, se convierte en un faro que ilumina incluso los momentos más oscuros. Conclusión del capítulo. Ordenar los pensamientos en momentos de presión no significa eliminar el estrés, sino aprender a transformarlo en claridad. Se trata de detener el torbellino interno, fragmentar los problemas, distinguir lo importante de lo urgente, gestionar las emociones y simplificar las acciones. La vida siempre traerá presión en diferentes formas, pero tú puedes decidir si esa presión será un enemigo que te confunde o un aliado que te impulsa a crecer. La diferencia está en tu capacidad de ordenar tu mente y mantener la claridad incluso en medio del caos. Capítulo 4. La diferencia entre reaccionar e interpretar con claridad. La vida está llena de estímulos. Cada día nos enfrentamos a situaciones que despiertan emociones, pensamientos y juicios inmediatos. Alguien nos habla con un tono áspero, un correo electrónico inesperado llega a nuestra bandeja de entrada, un problema surge de repente en el trabajo, un ser querido hace un comentario que nos incomoda. Frente a todo ello, tenemos dos caminos posibles: reaccionar de forma automática o interpretar con claridad antes de actuar. Esta diferencia marca un abismo entre una vida vivida con confusión y una vida guiada por decisiones conscientes. Una reacción es un impulso, una interpretación clara es una elección. Una reacción nace del instinto inmediato, una interpretación surge de la reflexión y del análisis. Y aunque ambas forman parte de nuestra naturaleza, el verdadero crecimiento personal consiste en aprender a elegir la segunda. ¿Qué significa reaccionar? Reaccionar es responder de manera automática, sin detenerse a pensar. Es el resultado de patrones aprendidos, de emociones desbordadas o de condicionamientos internos. Cuando reaccionamos, no somos plenamente libres, actuamos en piloto automático. Un ejemplo sencillo: alguien te critica delante de otros. Si reaccionas, quizás levantas la voz, devuelves la crítica o te cierras en silencio con resentimiento. No analizas la intención ni el contexto, simplemente respondes al golpe emocional que recibes. Las reacciones son rápidas, pero muchas veces ineficaces. Nos dan la ilusión de defendernos, pero a menudo crean consecuencias que complican aún más la situación: discusiones innecesarias, decisiones impulsivas, rupturas emocionales. ¿Qué significa interpretar con claridad? Interpretar con claridad es dar un paso atrás mental antes de actuar. Es observar la situación, entender qué está ocurriendo realmente, identificar la emoción que se ha despertado y, recién entonces, decidir cómo responder. Imagina la misma crítica del ejemplo anterior. En lugar de reaccionar, interpretas, reconoces que sientes enojo, pero te preguntas: ¿qué hay detrás de este comentario? ¿Es una crítica destructiva o puede contener algo útil? ¿Vale la pena responder ahora o es mejor esperar a hablar en privado? Esa pausa y ese análisis te dan poder, porque la acción que sigues no nace del impulso, sino de la claridad. El poder de la pausa consciente. La diferencia entre reaccionar e interpretar con claridad puede resumirse en una palabra: pausa. Una reacción ocurre cuando no hay espacio entre el estímulo y la respuesta. Una interpretación clara ocurre cuando insertamos un pequeño espacio de reflexión. Ese espacio puede ser tan breve como una respiración profunda o tan largo como un día entero antes de tomar una decisión importante. Lo esencial es interrumpir la cadena automática que nos lleva del estímulo a la acción sin pasar por el filtro de la claridad. Viktor Frankl, psiquiatra y sobreviviente del Holocausto, escribió una frase poderosa: entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio reside nuestra libertad y nuestro poder de elegir la respuesta. En nuestra respuesta reside nuestro crecimiento y nuestra felicidad.
Esta idea resume la esencia de la claridad mental: no somos esclavos de lo que nos ocurre, somos responsables de cómo lo interpretamos. Las trampas de la reacción automática. ¿Por qué reaccionamos tanto en lugar de interpretar? Hay varias razones. El dominio de las emociones intensas. Cuando el miedo, la ira o la ansiedad se activan, es difícil detenerse a pensar. La emoción empuja a actuar de inmediato. Los hábitos inconscientes. Muchas reacciones son aprendidas desde la infancia. Si crecimos en un ambiente donde los gritos eran habituales, probablemente repitamos ese patrón sin darnos cuenta. La prisa de la vida moderna, el ritmo acelerado nos condiciona a actuar rápido, incluso cuando no es necesario. Creemos que no hay tiempo para pensar. El ego. A veces reaccionamos porque queremos demostrar que tenemos razón o porque sentimos que debemos defender nuestra imagen. Estas trampas nos arrebatan la libertad de decidir con claridad. Nos hacen creer que estamos actuando con firmeza, cuando en realidad solo estamos repitiendo impulsos automáticos. ¿Cómo cultivar la interpretación clara? Para pasar de reaccionar a interpretar con claridad, necesitamos entrenar la mente en prácticas concretas. Reconocer la emoción en el momento. Cuando notes que algo te altera, detente y ponle nombre a la emoción. Estoy sintiendo enojo. Estoy sintiendo miedo. Nombrar la emoción te ayuda a separarte de ella y verla con más objetividad. Hacer preguntas antes de actuar. ¿Qué significa realmente esta situación? ¿Qué datos tengo y cuáles estoy suponiendo? ¿Qué consecuencias tendrá si actúo de inmediato? Estas preguntas reducen el poder del impulso. Postergar la respuesta cuando sea posible. No todo requiere una acción inmediata. Muchas veces, lo más sabio es esperar a que la intensidad emocional baje antes de decidir. Ver la situación desde otra perspectiva. Intenta observar como si fueras un tercero. ¿Cómo interpretaría esto alguien ajeno al problema? Este distanciamiento abre espacio para la claridad. Elegir la respuesta alineada con tus valores. La claridad no se trata solo de entender la situación, sino de responder de manera coherente con quién eres y lo que consideras importante. Ejemplos prácticos. En una discusión de pareja, reaccionar es levantar la voz o retirarse de golpe. Interpretar con claridad es reconocer la emoción, escuchar lo que se dice más allá del tono y decidir si la conversación puede continuar o si es mejor retomarla después. En el trabajo, reaccionar es responder de inmediato a un correo ofensivo. Interpretar con claridad es esperar, releerlo con calma, evaluar si realmente es ofensivo o solo mal redactado, y después responder de manera profesional. En una decisión financiera, reaccionar es dejarse llevar por la emoción de una gran oferta. Interpretar con claridad es revisar datos, calcular riesgos y decidir con calma si esa inversión es coherente con tus objetivos. Los beneficios de interpretar con claridad. Cuando eliges interpretar antes de reaccionar, tu vida cambia en varios niveles. Relaciones más sanas. Al no dejarte llevar por impulsos, reduces conflictos innecesarios. Mejores decisiones. Al analizar con calma, eliges opciones más racionales y sostenibles. Menos arrepentimientos. La mayoría de las veces nos arrepentimos de lo que hacemos al reaccionar, no de lo que hacemos tras reflexionar. Mayor control personal. Descubres que no eres esclavo de tus emociones ni de las circunstancias externas. Crecimiento interior. Cada vez que interpretas con claridad, refuerzas tu capacidad de vivir de manera consciente y libre. Reaccionar o interpretar, un ejemplo vital. Imagina dos personas que reciben la misma noticia, no fueron seleccionados para un ascenso en su trabajo. La primera reacciona, se enfurece, habla mal de sus jefes, renuncia sin un plan, se hunde en la frustración. La segunda interpreta con claridad, siente la decepción inicial, la reconoce, pero luego se pregunta, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué habilidades necesito mejorar? ¿Realmente este ascenso era lo mejor para mí? Esa persona convierte la situación en una oportunidad de crecimiento. Ambas enfrentan el mismo estímulo, pero la diferencia entre reaccionar e interpretar determina no solo el resultado, sino la dirección de sus vidas. Conclusión del capítulo. La vida siempre nos pondrá a prueba con estímulos inesperados. No podemos controlar lo que ocurre afuera, pero sí podemos decidir cómo responder. Reaccionar es dejar que la mente automática decida por nosotros.
Interpretar con claridad es recuperar nuestra libertad de elegir la mejor respuesta. Entre un camino y otro se juega la calidad de nuestras relaciones, nuestras decisiones y nuestro crecimiento personal. Por eso, cultivar la capacidad de interpretar antes de actuar no es un lujo, es una necesidad vital. Porque en ese pequeño espacio entre el estímulo y la respuesta se encuentra la diferencia entre una vida gobernada por impulsos y una vida guiada por la claridad. Capítulo 5. Herramientas prácticas para tomar mejores decisiones. Hasta aquí hemos explorado la importancia de la claridad mental, los sesgos que la nublan, cómo ordenar los pensamientos en momentos de presión y la diferencia entre reaccionar e interpretar con conciencia. Ahora es momento de entrar en un terreno todavía más concreto, las herramientas prácticas que puedes aplicar para tomar mejores decisiones en tu vida cotidiana. Pensar con claridad no significa tener respuestas mágicas ni vivir sin dudas. Significa disponer de métodos, técnicas y hábitos que te permitan evaluar mejor las situaciones, reducir los errores y avanzar con más seguridad hacia lo que realmente quieres. En este capítulo, descubrirás un conjunto de herramientas que puedes incorporar en tu día a día para que tus elecciones no sean fruto del azar, sino de la reflexión consciente. 1. La regla de las 24 horas. Una de las causas más comunes de malas decisiones es la impulsividad. Muchas veces decimos sí cuando deberíamos decir no, compramos algo que no necesitamos o respondemos de forma agresiva porque dejamos que la emoción gobierne. La regla de las 24 horas consiste en postergar cualquier decisión importante durante un día completo antes de actuar. Este simple hábito ofrece varias ventajas. Permite que las emociones se enfríen. Da tiempo para analizar los pros y los contras. Evita caer en manipulaciones externas basadas en la urgencia. No siempre podrás aplicar 24 horas completas, pero incluso tomarte unas horas ya genera una diferencia enorme en la claridad de tu decisión. 2. El análisis de pros y contras. Puede parecer una técnica básica, pero pocas personas la utilizan con disciplina. Anotar en un papel los beneficios y las desventajas de cada opción ayuda a visualizar con mayor objetividad lo que antes estaba enredado en la mente. El secreto está en ser honesto y detallado. No basta con escribir pro, es bueno, contra, es malo. La claridad surge cuando profundizas, pro, me permitirá crecer profesionalmente, contra, reducirá mi tiempo libre durante los próximos meses. Al ver todo por escrito, muchas veces la decisión correcta se vuelve evidente. 3. El método de las 3 preguntas clave. Cada vez que te enfrentes a una decisión significativa, hazte estas 3 preguntas. ¿Esto me acerca o me aleja de mis valores y objetivos a largo plazo? ¿Estoy decidiendo desde la claridad o desde el miedo / la presión externa? ¿Qué pensaré de esta decisión dentro de 5 años? Estas preguntas actúan como filtros que separan lo esencial de lo superficial. Te ayudan a mirar más allá de la inmediatez y a conectar tu elección con lo que realmente importa en tu vida. 4. El principio de Pareto aplicado a las decisiones. El principio de Pareto, o regla del 80 al 20, señala que en muchos casos el 80% de los resultados provienen del 20% de las acciones. Aplicado a la toma de decisiones, significa que no todas las opciones tienen el mismo impacto. Cuando tengas varias alternativas, pregúntate, ¿cuál de ellas generará un cambio mayor con el menor esfuerzo? En lugar de dispersar tu energía en 10 caminos, enfócate en el que realmente marca la diferencia. Esta herramienta te ayuda a simplificar y a evitar decisiones innecesarias. 5. La técnica del escenario peor. Muchas veces nos paralizamos porque imaginamos que el error puede ser catastrófico. La técnica del escenario peor consiste en visualizar con detalle cuál sería la consecuencia más negativa si esa decisión saliera mal. Al hacerlo, te das cuenta de que la mayoría de los riesgos no son tan graves como parecen. Pregúntate, ¿qué es lo peor que podría pasar? ¿Podría sobrevivir a eso? ¿Qué podría hacer para recuperarme si ocurre? Esta claridad reduce el miedo y te permite actuar con más valentía. 6. Consultar con una mente externa. La claridad no siempre se logra en soledad. Consultar con una persona de confianza, alguien que no esté emocionalmente involucrado en tu situación, puede darte una perspectiva valiosa. Esa persona puede detectar sesgos que tú no ves,
Hacerte preguntas incómodas pero necesarias y recordarte aspectos que pasas por alto. Lo importante no es seguir ciegamente el consejo, sino usarlo como espejo para reflexionar. La decisión final siempre será tuya, pero el punto de vista externo amplía tu visión. 7. Tomar decisiones por escrito. Cuando tomas decisiones solo en tu mente, es fácil que los pensamientos se confundan y se mezclen. Al escribir, los organizas. Una técnica útil es redactar una especie de carta a ti mismo donde expliques qué decisión vas a tomar, por qué razones, qué riesgos implica y qué plan tienes para enfrentarlos. Esta práctica no solo aclara la mente, también se convierte en un registro al que podrás volver en el futuro para evaluar si tu razonamiento era sólido o si estabas influido por sesgos. 8. Decidir con criterios, no solo con emociones. Las emociones son importantes, pero no pueden ser el único criterio. Para ganar claridad, define de antemano cuáles serán tus parámetros de decisión. Por ejemplo, si vas a elegir entre dos trabajos, tus criterios pueden ser salario, posibilidad de crecimiento, equilibrio vida-trabajo y valores de la empresa. Asignar un peso a cada criterio te permite evaluar con más objetividad, en lugar de dejarte llevar solo por el entusiasmo inicial o por el miedo. 9. La técnica de la moneda consciente. Esta herramienta es interesante porque combina la razón con la intuición. Consiste en lanzar una moneda para decidir entre dos opciones, pero no para dejar la decisión al azar, sino para observar tu reacción interna. Si al ver el resultado de la moneda sientes alivio, probablemente esa era la opción que tu interior deseaba. Si sientes decepción, quiere decir que en realidad querías la otra. Así, la moneda no decide por ti, sino que revela lo que ya sabías inconscientemente. 10. El poder del silencio y la meditación breve. En un mundo lleno de ruido, muchas decisiones se toman de manera acelerada, sin espacio para la reflexión. Dedicar unos minutos al silencio, a respirar profundamente o a una meditación breve antes de elegir puede marcar una diferencia radical. El silencio despeja la mente, reduce la intensidad emocional y permite que la intuición, esa forma de claridad interior que surge sin palabras, tenga espacio para manifestarse. ¿Cómo aplicar estas herramientas en la vida diaria? Imagina que recibes una oferta para mudarte de ciudad por un nuevo trabajo. Es una decisión importante que impactará tu vida personal y profesional. ¿Cómo aplicarías estas herramientas? ¿Usarías la regla de las 24 horas para no responder de inmediato? ¿Harías una lista de pros y contras? ¿Te harías las 3 preguntas clave sobre valores, claridad y visión a 5 años? ¿Aplicarías el principio de Pareto para evaluar si esa opción ofrece un gran impacto en comparación con tus alternativas actuales? ¿Visualizarías el escenario peor para reducir el miedo? ¿Consultarías con alguien de confianza para tener otra perspectiva? ¿Redactarías tu decisión por escrito para confirmar que es coherente? Y, finalmente, ¿dedicarías unos minutos al silencio para escuchar tu intuición? El resultado de este proceso no garantiza perfección, pero sí te asegura que tu decisión será fruto de claridad, no de impulso. El equilibrio entre razón e intuición. Una parte esencial de tomar mejores decisiones es aprender a equilibrar la lógica con la intuición. La razón aporta datos, análisis y estructura. La intuición aporta experiencia acumulada, sensibilidad y percepción global. Ninguna por sí sola es suficiente, la razón sin intuición puede ser rígida, la intuición sin razón puede ser caótica. Las herramientas prácticas que hemos visto sirven para fortalecer la razón, pero siempre deben dejar espacio para que la intuición se exprese. Ese equilibrio es lo que convierte una decisión en algo verdaderamente claro y sabio. Conclusión del capítulo. Tomar mejores decisiones no es cuestión de suerte, sino de preparación. Las herramientas que has aprendido, desde la regla de las 24 horas hasta el poder del silencio, son formas concretas de ganar claridad en un mundo lleno de ruido. Recuerda, cada decisión que tomas es un ladrillo en la construcción de tu vida. Cuanto más claras y conscientes sean tus elecciones, más sólido será el edificio de tu futuro. No se trata de decidir rápido, se trata de decidir bien. Y eso solo se logra cuando usas herramientas que transforman la confusión en claridad y la impulsividad en sabiduría práctica. Capítulo 6. Cómo analizar la información sin dejarte llevar por las emociones.
Vivimos en una época en la que la información abunda, pero la claridad escasea. Nunca antes en la historia de la humanidad habíamos tenido acceso a tantos datos, noticias, opiniones, estadísticas y contenidos. Sin embargo, esa sobrecarga de información no siempre se traduce en mejores decisiones. Muchas veces ocurre lo contrario, terminamos confundidos, saturados, y en lugar de analizar con objetividad, nos dejamos arrastrar por emociones que distorsionan nuestra interpretación. En este capítulo aprenderás cómo entrenar tu mente para analizar la información con serenidad y equilibrio, reduciendo la influencia de las emociones intensas que pueden llevarte a conclusiones erróneas. Descubrirás métodos prácticos para filtrar datos, evaluar fuentes, reconocer manipulaciones y mantener tu juicio lo más claro posible incluso cuando la presión emocional es fuerte. La trampa de la emoción en la información. Toda información está acompañada de un componente emocional. Una noticia alarmante despierta miedo, un anuncio publicitario busca generar deseo, un discurso político intenta activar la esperanza o la ira. Quien comunica sabe que las emociones son más poderosas que los datos, y por eso muchas veces se enfocan en activarlas en lugar de presentar hechos claros. Cuando una emoción domina, la mente tiende a distorsionar los datos. Por ejemplo, si tienes miedo, exageras los riesgos. Si estás entusiasmado, minimizas los problemas. Si sientes ira, buscas culpables en lugar de soluciones. La emoción no es enemiga, de hecho, nos da energía y motivación. El problema surge cuando permitimos que esa emoción se convierta en el filtro principal de nuestra interpretación. La importancia de separar datos de opiniones. Una de las habilidades más valiosas en la era de la información es aprender a distinguir entre hechos verificables y opiniones interpretativas. Un hecho es algo que puede comprobarse de manera objetiva. Hoy la temperatura fue de 30 grados. Una opinión es una interpretación personal de ese hecho. Hoy hizo demasiado calor, es insoportable. Cuando confundimos ambos niveles, perdemos claridad. Si alguien nos dice, la economía está en ruinas, esa frase parece un hecho, pero en realidad es una opinión cargada de emoción. El dato verificable podría ser, el crecimiento económico este trimestre fue del 0,5%. Esa diferencia cambia todo, porque el primero genera alarma mientras que el segundo permite un análisis más objetivo. Al entrenarte para separar hechos de opiniones, liberas tu mente de manipulaciones emocionales y te acercas más a la verdad. Técnicas para analizar información con claridad. Verifica la fuente, pregúntate siempre de dónde proviene la información. ¿Es una fuente confiable, reconocida, con antecedentes de veracidad, o es un rumor sin respaldo? Contrasta varias perspectivas, una sola fuente rara vez ofrece el panorama completo. Buscar diferentes puntos de vista te protege del sesgo de confirmación y reduce la influencia de emociones manipuladas. Identifica el lenguaje emocional. Cuando leas o escuches información, fíjate si el lenguaje está cargado de palabras diseñadas para provocar una reacción. Términos como escándalo, crisis, inaceptable, terrible suelen ser indicadores de que no se trata solo de informar, sino de influir emocionalmente. Separa lo importante de lo accesorio. En un mar de datos, no todos tienen el mismo peso. Pregúntate, ¿qué información es esencial para la decisión que debo tomar y qué es simplemente ruido? Usa números y evidencias. Cuando sea posible, apóyate en datos cuantitativos. Pero también evalúa si esos números están presentados de manera honesta. Una estadística puede ser real, aún así, usarse de forma engañosa si se omite el contexto. La influencia de la emoción en el consumo de noticias. Los medios de comunicación saben que lo que más atrapa nuestra atención son las noticias cargadas de emoción. Por eso, el miedo y el escándalo venden más que la calma y la objetividad. Cuando consumimos noticias sin filtro, nuestra mente queda atrapada en un estado de alerta constante que nubla la claridad. Aprender a consumir información de manera consciente implica limitar el tiempo que dedicamos a noticias alarmantes, diversificar nuestras fuentes, sobre todo, recordar que los medios destacan lo excepcional, no lo cotidiano. Si solo observas lo excepcional, pierdes la perspectiva del conjunto. El poder de la distancia emocional. Para analizar información con claridad, necesitas distancia emocional.
Esto no significa frialdad ni indiferencia, sino la capacidad de no dejar que la emoción inmediata dicte tu interpretación. Un ejercicio útil es preguntarte, ¿cómo analizaría esta información alguien que no estuviera involucrado emocionalmente? O incluso, ¿cómo la vería yo mismo dentro de un año, cuando la emoción haya pasado? Esa distancia temporal y emocional aclara la mente y reduce el impacto del impulso. Ejemplo práctico, una decisión financiera. Imagina que recibes la oferta de invertir en un proyecto que promete grandes beneficios. La emoción del entusiasmo aparece de inmediato, es mi oportunidad de hacerme rico rápidamente. Si actúas solo con base en esa emoción, corres el riesgo de caer en una trampa. El análisis claro implicaría verificar la credibilidad de la empresa. Leer las letras pequeñas del contrato. Consultar con un experto independiente. Imaginar el escenario peor para evaluar riesgos. De esa manera, conviertes la emoción inicial en energía para investigar, pero no en el motor de tu decisión. Ejemplo práctico, una relación personal. Supongamos que alguien cercano te envía un mensaje frío y distante. La primera emoción que surge es tristeza o enojo, y la interpretación inmediata podría ser, ya no le importo. Sin embargo, un análisis claro requiere detenerse. ¿Qué datos tengo realmente? Solo un mensaje breve. ¿Qué otras explicaciones son posibles? Tal vez esa persona estaba ocupada, cansada o pasando por un mal momento. Al separar la emoción del hecho, evitas caer en conclusiones apresuradas que podrían dañar la relación. La práctica del pensamiento crítico. El pensamiento crítico es la herramienta principal para analizar información sin dejarte llevar por emociones. Implica cuestionar, dudar razonablemente y no aceptar nada sin antes examinarlo. No significa desconfiar de todo, sino aplicar un filtro consciente. Pregúntate siempre: ¿quién dice esto y con qué intención? ¿Qué evidencia respalda esta afirmación? ¿Qué información falta aquí? ¿Qué otras explicaciones podrían existir? Estas preguntas actúan como un escudo que protege tu claridad frente a la manipulación emocional. ¿Cómo equilibrar razón y emoción? Aunque este capítulo se centra en reducir la influencia de la emoción, no se trata de eliminarla por completo. La emoción también contiene información valiosa, nos indica lo que valoramos, lo que tememos, lo que deseamos. La clave es que la emoción no sea el juez principal, sino un testigo que aporta datos al proceso. El equilibrio ideal consiste en escuchar a la emoción, reconocerla, pero luego pasar por el filtro de la razón. Así, ni la emoción ni la razón se imponen de manera absoluta, sino que se complementan. Conclusión del capítulo. Analizar la información sin dejarte llevar por las emociones es una habilidad esencial para pensar con claridad en el mundo actual. Significa separar hechos de opiniones, identificar sesgos, evaluar fuentes, practicar el pensamiento crítico y mantener distancia emocional. Recuerda, no puedes controlar la cantidad de información que llega a ti, pero sí puedes decidir cómo la interpretas. Y esa interpretación marcará la calidad de tus decisiones. Si dejas que la emoción domine, vivirás en un vaivén de impulsos. Si entrenas tu mente para analizar con claridad, vivirás con mayor equilibrio, objetividad y libertad. Capítulo 7. La importancia de la paciencia y la perspectiva en la claridad mental. Si has seguido hasta aquí, ya sabes que la claridad mental no se alcanza de manera automática. Es un proceso que exige consciencia, disciplina y, sobre todo, dos cualidades que rara vez cultivamos en un mundo obsesionado con la inmediatez: paciencia y perspectiva. La paciencia es la capacidad de esperar sin desesperar, de mantener la calma mientras las cosas toman forma. La perspectiva es la habilidad de ampliar la mirada más allá del instante, de ver el bosque completo y no solo el árbol frente a nosotros. Sin estas dos virtudes, la mente se nubla con facilidad, la impaciencia nos lleva a decisiones apresuradas y la falta de perspectiva nos encierra en una visión limitada. La tiranía de la inmediatez. Vivimos en la era de la velocidad. Todo está diseñado para obtener resultados inmediatos, compras instantáneas, respuestas rápidas, información en segundos. Esta cultura de la inmediatez condiciona nuestra forma de pensar. Queremos que las decisiones den frutos ya, que los problemas se resuelvan al instante, que los resultados aparezcan sin demora.
El problema es que la vida real no siempre funciona a ese ritmo. Los proyectos significativos, las relaciones sólidas, el aprendizaje profundo y las transformaciones personales requieren tiempo. Cuando no tenemos paciencia, caemos en la trampa de elegir lo rápido en lugar de lo correcto. La falta de paciencia nubla la mente porque nos pone en estado de urgencia permanente. Esa urgencia genera ansiedad, y la ansiedad reduce nuestra capacidad de razonar con claridad. La claridad como resultado de la espera consciente. La paciencia no es pasividad. No se trata de quedarse de brazos cruzados esperando que la vida decida por nosotros. Se trata de mantener la calma mientras trabajamos en lo que podemos controlar y permitimos que el tiempo haga su parte. Un agricultor siembra la semilla, la riega, la cuida, pero no puede forzar que el fruto aparezca al día siguiente. Si pierde la paciencia, arranca la planta antes de tiempo y destruye lo que había empezado a crecer. Nuestra mente funciona igual, la claridad muchas veces surge después de esperar, de dejar que las emociones se asienten, de permitir que las ideas maduren. ¿Cuántas veces has cambiado de opinión después de dejar reposar un problema durante unos días? Lo que parecía urgente pierde fuerza, lo que parecía confuso se ordena, lo que parecía imposible encuentra soluciones. La paciencia abre espacio para que la claridad florezca. El valor de la perspectiva. Si la paciencia es la capacidad de esperar, la perspectiva es la capacidad de ampliar la mirada. Cuando estamos atrapados en un problema, tendemos a verlo como el centro de nuestra vida. Olvidamos todo lo demás y magnificamos lo que ocurre. La perspectiva nos recuerda que lo que hoy parece inmenso, mañana puede ser solo un detalle. Nos enseña a mirar a largo plazo y a relativizar las dificultades presentes. Preguntarte, ¿importará esto dentro de 1 año o 5? Es una forma poderosa de ganar perspectiva. La claridad mental surge cuando no permites que lo inmediato nuble lo esencial. Lo que cuenta no es solo cómo se ve la situación ahora, sino cómo encaja en el panorama general de tu vida. Cómo la paciencia y la perspectiva se complementan. Paciencia y perspectiva son dos caras de la misma moneda. La paciencia te ayuda a soportar la espera sin ansiedad, y la perspectiva te ayuda a entender que esa espera tiene sentido. Una sin la otra se debilita, paciencia sin perspectiva se convierte en resignación, perspectiva sin paciencia se queda en teoría sin práctica. Cuando ambas se unen, tu mente se fortalece. Puedes soportar la incertidumbre con calma porque sabes que lo importante no se decide en un instante. Puedes tomar decisiones más sabias porque miras más allá de la emoción del momento. Ejemplo práctico, una decisión profesional. Imagina que recibes una oferta laboral que promete un salario más alto, pero con condiciones inciertas. La impaciencia podría empujarte a aceptar de inmediato, no puedo dejar pasar esta oportunidad. Sin embargo, la claridad requiere paciencia para analizar y perspectiva para preguntarte, ¿cómo impactará esta decisión en mi vida dentro de 3 o 5 años? Tal vez descubras que ese aumento inmediato no compensa la pérdida de equilibrio personal a largo plazo. La paciencia y la perspectiva evitan que te dejes llevar por el brillo momentáneo y te ayudan a elegir lo que realmente conviene. Ejemplo práctico, relaciones personales. En una discusión con alguien cercano, la impaciencia te empuja a responder con enojo en el instante. Pero la paciencia te invita a callar, respirar y esperar el momento adecuado. La perspectiva te recuerda que esa relación vale más que ganar una discusión. Al unir ambas cualidades, tu decisión ya no nace del impulso, sino de la claridad, eliges el momento y la forma de hablar que preserven la relación y resuelvan el conflicto con madurez. Entrenar la paciencia. La paciencia no es un don con el que se nace, es una habilidad que se entrena. Algunas prácticas para desarrollarla son: respirar conscientemente en momentos de tensión. Antes de actuar, dedica unos segundos a inhalar y exhalar profundamente. Aceptar los procesos naturales. Recordarte que todo tiene su tiempo, como la semilla que necesita madurar antes de dar fruto. Practicar pequeñas esperas voluntarias. Por ejemplo, no revisar el teléfono inmediatamente después de recibir una notificación, o elegir la fila más larga en el supermercado para entrenar tu tolerancia. Reemplazar la urgencia por prioridades. Entender que no todo lo que parece urgente merece tu energía inmediata. Entrenar la perspectiva.
La perspectiva también puede cultivarse mediante hábitos. Mirar la situación desde el futuro. Pregúntate cómo verás este problema dentro de meses o años. Comparar con experiencias pasadas. Recuerda momentos difíciles que parecían enormes y que hoy apenas tienen importancia. Hablar con personas de distintas edades o experiencias. Escuchar cómo otros ven el mismo problema amplía tu visión. Practicar la gratitud. Enfocarte en lo que tienes y no solo en lo que falta ayuda a equilibrar la mirada. El impacto de la paciencia y la perspectiva en la toma de decisiones. Las decisiones precipitadas suelen nacer de la impaciencia. Las decisiones limitadas suelen nacer de la falta de perspectiva. En cambio, las decisiones sabias son fruto de ambas virtudes. Esperar lo suficiente para ver con claridad y ampliar la visión para no quedarte atrapado en el presente. Cuando cultivas paciencia y perspectiva, reduces el estrés, tomas decisiones más alineadas con tus valores y vives con menos arrepentimientos. Descubres que la claridad no siempre está en correr más rápido, sino en mirar más lejos y caminar con calma. Conclusión del capítulo. La claridad mental necesita paciencia para esperar y perspectiva para comprender. En un mundo que premia la rapidez y la inmediatez, estas virtudes se vuelven un acto de rebeldía consciente. Significan decirle al mundo, no decidiré bajo presión, decidiré con claridad. Recuerda, la paciencia no retrasa tu vida, la protege. La perspectiva no minimiza tus problemas, los coloca en su justa medida. Juntas, te permiten tomar decisiones no desde la confusión del momento, sino desde la serenidad de una mente que ve más allá. Capítulo 8. Pensar con claridad en medio de la incertidumbre. La vida es, en esencia, incierta. Ninguno de nosotros sabe con exactitud qué ocurrirá mañana, ni mucho menos dentro de un año o una década. Podemos planear, anticipar y prepararnos, pero siempre existirá un margen de desconocido que escapa a nuestro control. Esa incertidumbre puede generar ansiedad, miedo y parálisis, o, si sabemos cómo gestionarla, puede convertirse en un terreno fértil para la claridad y el crecimiento. Pensar con claridad en medio de la incertidumbre no significa eliminarla, porque eso es imposible, sino aprender a convivir con ella sin perder la serenidad ni la capacidad de tomar decisiones. Este capítulo te mostrará cómo transformar la incertidumbre en un espacio de posibilidades en lugar de un laberinto de confusión. La ilusión del control. Los seres humanos tendemos a buscar seguridad. Nos gusta sentir que tenemos el control de nuestra vida, que sabemos qué pasará después, que todo está bajo un plan definido. Sin embargo, esa seguridad es, en gran medida, una ilusión. Lo cierto es que nunca tenemos un control total. La economía cambia, las personas toman decisiones inesperadas, la salud se altera, los accidentes ocurren, las oportunidades surgen o desaparecen sin aviso. La incertidumbre no es una excepción, es la regla de la vida. La falta de claridad aparece cuando luchamos contra esta realidad, cuando intentamos aferrarnos a una certeza que no existe. Quien necesita tener todas las respuestas antes de actuar termina atrapado en la parálisis. Por eso, el primer paso para pensar con claridad en la incertidumbre es aceptar que no todo puede saberse. La mente bajo incertidumbre. Cuando la incertidumbre aparece, la mente entra en un estado de alerta. Imagina que caminas por un camino oscuro, no sabes qué hay más adelante, y esa falta de certeza despierta miedo. El cerebro, diseñado para sobrevivir, reacciona exagerando los riesgos y produciendo pensamientos repetitivos. ¿Y si sale mal? ¿Y si no funciona? ¿Y si pierdo? Ese estado de hiperactividad mental genera ruido, ansiedad, y en consecuencia, decisiones confusas. Muchas personas prefieren entonces no hacer nada, esperando que aparezca la certeza. Pero la claridad no surge de esperar certezas, surge de aprender a decidir incluso cuando el futuro es incierto. Aceptar lo incierto como parte de la vida. El primer paso para pensar con claridad en medio de la incertidumbre es aceptar su existencia. La resistencia aumenta el sufrimiento, mientras que la aceptación libera energía. Cuando dices, no puedo controlarlo todo, pero sí puedo decidir cómo responder, tu mente se tranquiliza. Aceptar la incertidumbre no significa rendirse, significa elegir enfocarte en lo que sí puedes controlar. Esa diferencia es fundamental para recuperar claridad. Enfocarse en lo controlable.
Una de las herramientas más poderosas en tiempos inciertos es separar lo que está bajo tu control de lo que no lo está. Pregúntate: ¿qué aspectos dependen de mis acciones? ¿Qué aspectos dependen de factores externos que no puedo manejar? La claridad surge cuando concentras tu energía en lo primero y aprendes a soltar lo segundo. Si te obsesionas con lo incontrolable, pierdes poder. Si te enfocas en lo que sí puedes decidir, recuperas tu dirección. Tomar decisiones con información incompleta. En la incertidumbre, nunca tendrás todos los datos. Esperar a tener certeza absoluta es una trampa que conduce a la inacción. La clave es aprender a tomar decisiones con la información disponible, aceptando que siempre habrá un margen de error. Esto implica dos cosas. Evaluar lo que sabes con honestidad. Aceptar la posibilidad de equivocarte sin miedo paralizante. La claridad en la incertidumbre no se trata de eliminar los riesgos, sino de medirlos y actuar con prudencia y valentía. La importancia de la flexibilidad. Una mente rígida se quiebra frente a lo inesperado, una mente flexible se adapta y encuentra nuevas oportunidades. La claridad bajo incertidumbre exige flexibilidad, la disposición de ajustar tus planes cuando la realidad cambia. La flexibilidad no significa falta de dirección, significa estar dispuesto a modificar el camino sin perder de vista el destino. Quien confunde claridad con rigidez termina atrapado en frustración. Quien entiende que la claridad incluye adaptabilidad avanza con menos peso. Ejemplo práctico: una decisión de carrera. Supongamos que estás considerando cambiar de trabajo, pero la economía está inestable. La incertidumbre te hace dudar: ¿y si pierdo la seguridad actual? ¿Y si no consigo estabilidad en el nuevo lugar? La claridad en este caso implicaría aceptar que nunca tendrás certeza absoluta. Analizar qué aspectos puedes controlar: tu preparación, tus contactos, tu nivel de ahorro. Tomar la decisión con la información disponible, sin esperar garantías imposibles. Mantener flexibilidad para adaptarte si los resultados no son los esperados. De esa manera, en lugar de paralizarte por lo incierto, actúas con claridad dentro de lo posible. Ejemplo práctico: incertidumbre personal. Imagina que alguien cercano está enfermo y no sabes cómo evolucionará su situación. La incertidumbre puede llenarte de miedo y tristeza. La claridad aquí no está en predecir lo que ocurrirá, sino en enfocarte en lo que puedes hacer: acompañar, cuidar, ofrecer apoyo emocional. El futuro es incierto, pero tu decisión presente puede ser clara: estar ahí con amor y presencia. Prácticas para entrenar la claridad en la incertidumbre. Respiración consciente. Cuando el miedo al futuro aparezca, céntrate en tu respiración para volver al presente. Planificación flexible. Diseña planes que incluyan alternativas, sabiendo que las cosas pueden cambiar. Visualización de escenarios. Imagina diferentes posibilidades y prepara respuestas para cada una, en lugar de esperar una sola certeza. Aceptación radical. Repítete: no puedo controlarlo todo, y está bien. Esta frase alivia la carga emocional y abre espacio para la serenidad. Pequeños pasos. En lugar de esperar la claridad total, da pasos pequeños que te acerquen a tus metas y ajusta sobre la marcha. La claridad como confianza en el proceso. Pensar con claridad en la incertidumbre no se trata de adivinar el futuro, sino de confiar en tu capacidad para enfrentarlo. Significa creer que, aunque no sepas exactamente qué pasará, tendrás los recursos internos para responder. Esa confianza cambia todo. La incertidumbre ya no se vive como una amenaza paralizante, sino como un terreno abierto lleno de posibilidades. Conclusión del capítulo. La incertidumbre es inevitable, pero la confusión no lo es. Puedes entrenar tu mente para pensar con claridad incluso cuando el futuro es incierto. La clave está en aceptar lo incontrolable, enfocarte en lo que depende de ti, tomar decisiones con la información disponible, mantener la flexibilidad y confiar en tu capacidad de adaptación. Recuerda, no necesitas certeza absoluta para avanzar. Lo que necesitas es la claridad suficiente para dar el siguiente paso con confianza. Porque al final, la vida no se resuelve esperando garantías, sino caminando con decisión en medio de lo incierto. Capítulo 9. Decisiones difíciles, cómo mantener la calma y la lógica. No todas las decisiones en la vida tienen el mismo peso.
Algunas son rutinarias y apenas requieren reflexión, otras, en cambio, marcan giros importantes en nuestro destino: elegir una carrera, casarse o separarse, mudarse de ciudad, iniciar o abandonar un negocio, enfrentar una enfermedad, decidir entre dos caminos que parecen igualmente válidos. Estas son las decisiones difíciles, aquellas que no tienen respuestas obvias ni soluciones rápidas. Pensar con claridad en este tipo de situaciones es un desafío mayor, porque la presión emocional se intensifica y el miedo a equivocarse puede paralizarnos. En este capítulo aprenderás cómo mantener la calma y la lógica cuando debas tomar decisiones trascendentes, de esas que definen no solo lo que haces, sino quién eres. El peso emocional de las decisiones difíciles. Cuando enfrentamos una decisión complicada, la mente suele llenarse de pensamientos caóticos. ¿Y si me equivoco? ¿Y si pierdo lo que ya tengo? ¿Y si nunca vuelvo a tener otra oportunidad? Estas preguntas, aunque naturales, generan ansiedad y confusión. El corazón late más rápido, el cuerpo se tensa, la mente repite escenarios catastróficos. La claridad parece alejarse. Lo primero que debes recordar es que toda decisión importante conlleva incertidumbre. No existe garantía absoluta de éxito, y esperar esa seguridad perfecta es condenarse a la parálisis. Aceptar la incomodidad de la duda es el primer paso para recuperar la calma. La calma como requisito de la claridad. La calma no significa ausencia de emociones, sino capacidad de gestionarlas para que no dominen el proceso de decisión. Una mente agitada tiende a reaccionar, una mente calmada puede razonar. Para cultivar calma en decisiones difíciles. Respira profundamente antes de analizar. Una respiración lenta y consciente reduce la activación del sistema nervioso. Tómate tiempo. Si la decisión lo permite, evita apresurarte. El descanso y la distancia mental ayudan a aclarar ideas. Acepta la emoción sin juzgarla. Reconocer que tienes miedo o ansiedad te permite observar esas emociones en lugar de luchar contra ellas. La calma es el terreno fértil donde la lógica puede crecer. Usar la lógica sin perder la humanidad. La lógica es esencial en decisiones difíciles, pero no basta con cálculos fríos. Las mejores decisiones equilibran lógica y valores humanos. Por ejemplo, al elegir un trabajo, no solo importan el salario y la estabilidad, sino también la satisfacción personal, el propósito y el impacto en tu vida familiar. La lógica aporta estructura, analizar riesgos, costos y beneficios, prever consecuencias. La humanidad aporta significado, preguntarte qué opción refleja quién eres y lo que quieres para tu vida. Una decisión difícil se vuelve más clara cuando logras integrar ambos niveles, cabeza y corazón. Herramientas para decisiones trascendentes. El análisis de escenarios. Imagina los posibles resultados de cada opción, el mejor escenario, el peor escenario y el más probable. Este ejercicio reduce el miedo porque te prepara mentalmente para lo que pueda ocurrir. La técnica de la silla vacía. Coloca una silla frente a ti, simbólicamente, habla con tu yo del futuro. Pregúntale qué decisión agradecería haber tomado. Esta perspectiva añade claridad y reduce la influencia del momento presente. El criterio de valores. Haz una lista de tus valores principales: familia, libertad, crecimiento, estabilidad, salud, etc. Luego evalúa cada decisión según cuánto respeta esos valores. La opción más alineada con lo esencial suele ser la correcta, incluso si implica sacrificios. El silencio interior. Dedica un tiempo a la meditación, la oración o simplemente a estar en calma contigo mismo. A veces, en ese silencio, la mente conecta con una sabiduría interna que no aparece en medio del ruido. El consejo selectivo. Consulta con personas de confianza que no estén atrapadas emocionalmente en la situación. Escuchar otras voces puede abrir perspectivas, pero recuerda que la decisión final siempre es tuya. Ejemplo práctico, una decisión personal. Imagina que estás en una relación que no te hace feliz, pero que tampoco es desastrosa. Decidir si continuar o terminar parece imposible. La emoción dice: no quiero lastimar ni perder lo conocido. La lógica dice: esto no me permite crecer ni ser yo mismo. Aplicar calma y lógica aquí significaría darte tiempo para observar tus emociones sin precipitarte.
Evaluar los escenarios de seguir y determinar. Comparar ambas opciones con tus valores esenciales: autenticidad, amor, libertad. Consultar con alguien externo que pueda ver la situación con más objetividad. Finalmente, decidir desde la claridad de lo que quieres para tu vida a largo plazo. Ejemplo práctico: una decisión profesional. Supón que tienes la oportunidad de mudarte a otro país con un trabajo mejor remunerado, pero eso implicaría dejar atrás a tu familia y amigos. La mente se divide, la emoción del entusiasmo choca con el miedo a perder lo cercano. Aquí, la calma se cultiva al aceptar que sentir dudas es natural. La lógica se aplica al analizar los beneficios y sacrificios concretos. La perspectiva aparece al preguntarte: ¿qué recordaré con más orgullo dentro de 10 años, haberme atrevido o haberme quedado? Esa pregunta abre el horizonte y conecta la decisión con tu visión de vida. ¿Cómo evitar la parálisis por análisis? Uno de los mayores peligros en decisiones difíciles es quedar atrapado en la parálisis por análisis, pensar tanto en las alternativas que nunca decides. La claridad no significa esperar la opción perfecta, sino elegir la más coherente con la información y valores disponibles. Un truco útil es establecer una fecha límite: decidiré antes de tal día. Eso evita el círculo infinito de dudas y te empuja a actuar. Aceptar el margen de error. Toda decisión difícil conlleva riesgo. No hay camino garantizado. Por eso, mantener la calma y la lógica también implica aceptar la posibilidad de equivocarse. Pero equivocarse no significa fracasar, significa aprender, ajustar y crecer. Una decisión tomada con claridad, incluso si no da los resultados esperados, te deja la tranquilidad de haber actuado con conciencia. En cambio, una decisión tomada en la confusión deja arrepentimientos más profundos. La fuerza de confiar en ti mismo. Al final, lo que más ayuda en las decisiones difíciles es la confianza en tu capacidad de adaptarte a las consecuencias. No puedes controlar todos los resultados, pero sí puedes confiar en que tendrás la fuerza para afrontarlos. Esa confianza interior convierte el miedo en energía y la incertidumbre en oportunidad. Una mente que confía en sí misma piensa con más claridad porque no busca certezas imposibles, sino que se apoya en su resiliencia. Conclusión del capítulo. Las decisiones difíciles son inevitables, pero no tienen por qué convertirse en tormentas internas. Puedes aprender a mantener la calma y la lógica combinando respiración consciente, análisis de escenarios, alineación con valores y confianza en tu resiliencia. Recuerda, no existe la decisión perfecta, existe la decisión consciente. Y cuando eliges desde la calma y la claridad, incluso los caminos inciertos se vuelven oportunidades de crecimiento. La grandeza de una vida no está en evitar decisiones difíciles, sino en enfrentarlas con el coraje de quien sabe que, pase lo que pase, actuó con lucidez y coherencia. Capítulo 10. Convertir la claridad mental en un hábito de vida. A lo largo de este audiolibro hemos explorado qué significa pensar con claridad, cómo identificar sesgos, cómo ordenar la mente en momentos de presión, cómo interpretar en lugar de reaccionar, qué herramientas utilizar para decidir mejor, cómo analizar información sin dejarte arrastrar por las emociones, el valor de la paciencia, la perspectiva y la manera de mantener la calma en la incertidumbre y en las decisiones difíciles. Ahora llegamos al punto culminante: ¿cómo transformar todo esto en un hábito de vida? Porque la claridad mental no puede ser un ejercicio ocasional reservado solo para situaciones críticas, necesita convertirse en una forma de pensar cotidiana, un estilo de vida que te acompañe en todo momento. La claridad no es un evento, es un proceso. Pensar con claridad no significa alcanzar un estado perfecto y permanente. Ninguna mente humana está libre de dudas, emociones o sesgos. La claridad es más bien un proceso continuo: observar, cuestionar, ordenar y decidir con conciencia cada día. Al igual que un cuerpo saludable se mantiene con ejercicio constante, una mente clara se cultiva mediante prácticas repetidas. La diferencia no está en quien logra claridad una vez, sino en quien la convierte en su forma habitual de vivir. La importancia de la disciplina mental. La claridad mental no aparece de manera espontánea en medio del ruido y la prisa de la vida moderna. Requiere disciplina. Disciplina no en el sentido rígido y opresivo, sino en el sentido de hábitos elegidos conscientemente.
Algunas personas piensan que tener claridad es cuestión de talento o de personalidad, pero en realidad es cuestión de entrenamiento. Así como se aprende a tocar un instrumento o a hablar un idioma, se aprende a pensar con claridad a través de la práctica constante. Hábitos diarios para cultivar claridad. Espacios de silencio. Dedica cada día unos minutos a estar en silencio, sin distracciones ni estímulos externos. Puede ser al despertar, antes de dormir o en medio de la jornada. Ese espacio actúa como un respiro para tu mente y te permite observar con más lucidez. Escribir pensamientos. Anota en un cuaderno tus preocupaciones, ideas y decisiones pendientes. Escribir libera la mente, organiza el caos interno y convierte pensamientos dispersos en palabras claras. Cuestionar suposiciones. Cada vez que notes una idea automática, pregúntate, ¿de dónde viene? ¿Es mía o es heredada? ¿Tengo pruebas o solo suposiciones? Este hábito te protege de caer en reacciones inconscientes. Practicar la gratitud. Agradecer diariamente lo que tienes ayuda a mantener perspectiva. Cuando te enfocas solo en lo que falta, tu mente se nubla. Cuando reconoces lo que ya existe, la claridad se expande. Cuidar el cuerpo. La claridad mental también depende de la salud física. Dormir bien, alimentarte con equilibrio y hacer ejercicio regulan tu sistema nervioso y te permiten pensar con mayor calma. Una mente agotada rara vez es clara. Consumir información con criterio. Elige conscientemente lo que lees, ves y escuchas. Si alimentas tu mente con ruido y negatividad, será difícil mantener la claridad. Rodéate de contenidos que aporten conocimiento y perspectiva. Respirar antes de actuar. Haz de la respiración consciente un hábito previo a toda decisión importante. Unos segundos de calma pueden evitar horas de arrepentimiento. La claridad como estilo de comunicación. Un hábito esencial de la claridad es expresarte de manera simple y directa. Cuando tus palabras son confusas, es reflejo de pensamientos confusos. Practicar la comunicación clara no solo mejora tus relaciones, también fortalece tu mente. Hablar con claridad implica evitar rodeos innecesarios. Decir lo esencial con sencillez. Escuchar antes de responder. Este hábito crea un círculo virtuoso. Cuanto más claro hablas, más clara se vuelve tu manera de pensar. Tomar decisiones pequeñas con claridad. La claridad mental no se entrena solo en grandes decisiones, sino en las pequeñas del día a día. Elegir qué comer, cómo organizar tu tiempo, qué conversaciones mantener, qué actividades aceptar o rechazar. Si en cada elección pequeña practicas la claridad, detenerte, reflexionar, decidir conscientemente, estarás entrenando a tu mente para que, cuando lleguen decisiones mayores, ya tenga la fortaleza necesaria. La claridad frente al ruido externo. Vivimos rodeados de opiniones, presiones y expectativas. Familia, amigos, sociedad, redes sociales, todos parecen tener algo que decir sobre cómo deberías vivir. Si no cultivas claridad, terminas viviendo según el guión de otros. Convertir la claridad en hábito significa aprender a escuchar sin perder tu centro. Significa considerar opiniones, pero decidir con base en tus valores. Significa aprender a decir no sin culpa cuando algo no está alineado con lo que realmente quieres. La paciencia como parte del hábito. En el capítulo anterior vimos que la paciencia es clave para la claridad. Al convertirla en hábito, eliges no precipitarte, incluso cuando todos a tu alrededor corren. Cada vez que postergas una reacción, que esperas un poco más antes de decidir, fortaleces tu capacidad de claridad. La claridad como identidad. Cuando repites un hábito, con el tiempo se convierte en parte de tu identidad. Si cada día eliges ordenar tus pensamientos, respirar antes de actuar, separar hechos de opiniones, poco a poco te conviertes en una persona clara. No se trata solo de aplicar técnicas, sino de adoptar una identidad. Soy alguien que piensa con claridad, que decide con conciencia, que no se deja arrastrar por el ruido. Esa identidad guía tus acciones incluso en los momentos más difíciles. Ejemplo, claridad en la vida cotidiana. Imagina un día típico. Te despiertas, revisas tu agenda y anotas tus prioridades. Durante una reunión en el trabajo, en lugar de reaccionar a una crítica, respiras y respondes con calma. Más tarde,
Al recibir una oferta atractiva, aplicas la regla de esperar antes de decidir. Por la noche, dedicas 10 minutos a escribir tus pensamientos y agradecer lo vivido. Ninguna de estas acciones aisladas parece grandiosa, pero juntas crean un estilo de vida basado en claridad. Día tras día, estas prácticas se convierten en hábito, y el hábito se convierte en tu manera de ser. Los frutos de la claridad como hábito. Cuando la claridad mental se convierte en tu forma de vivir, experimentas cambios profundos. Menos estrés, porque ya no vives atrapado en la prisa ni en la confusión. Mejores relaciones, porque sabes comunicarte y decidir con calma. Más confianza en ti mismo, porque reconoces que, aunque no controlas todo, puedes manejar tu mente. Decisiones alineadas con tus valores, porque no eliges lo que otros esperan, sino lo que realmente resuena contigo. Mayor libertad interior, porque no eres esclavo de impulsos, sino dueño de tu manera de pensar. Conclusión final. Pensar con claridad no es un lujo para unos pocos, es una necesidad para todos los que desean vivir con propósito y libertad. La confusión mental es como una niebla que nos hace tropezar, la claridad es la luz que ilumina el camino. Convertir la claridad en hábito de vida significa comprometerte a practicarla cada día, en lo pequeño y en lo grande, en la calma y en la presión, en la certeza y en la incertidumbre. No se trata de esperar a que el mundo se vuelva más simple, sino de entrenar tu mente para ver con lucidez incluso en medio del caos. Porque al final, tu vida no está determinada solo por lo que ocurre, sino por cómo piensas y decides frente a lo que ocurre. Y si piensas con claridad, tomarás decisiones más sabias, construirás relaciones más sanas, reducirás la confusión y vivirás con la tranquilidad de saber que estás guiando tu vida con conciencia. La claridad mental no es un destino, es un camino. Y ahora, con todo lo aprendido, estás preparado para recorrerlo cada día.